día de ayer lamentablemente pues falleció el expresidente de Uruguay, José Mújica, Pepe Mújica se le conocía, el presidente pobre le decían, conocido por su austeridad, austeridad real, austeridad no esa de discurso que aquí en México se dice, no, que, bueno, Benito Juárez dijo que el funcionario público debía vivir en la medianía que le proporcionaba su salario. Y pues en México ya ves, se acaba de ir Noroña en primera clase, que el otro anda en helicóptero, que la 4T es austera con austeridad franciscana. No, pero Pepe Mújica fue ejemplo no en Uruguay, en el mundo. Y tenemos ya una videollamada justamente a ese país sudamericano y le agradecemos mucho que nos tome esta videollamada. Vamos a hablar con el analista político uruguayo Mauro Casa, con quien vamos a hablar justo del legado del expresidente Pepe Mújica. Déjeme decirle primero que Mauro es máster en Public Policy and Administration en el London School of Economics and Political Science del Reino Unido, con especialización en Public Management y Comparative Public Policy, y también es licenciado en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República en Udelar, Uruguay. Analista político de coyuntura de permanente consulta por parte de medios de comunicación nacionales e internacionales, y hoy con nosotros desde Uruguay. Mauro, muy buenos días aquí en Morelos, no sé qué hora sea ya en Uruguay. Bien, cerca del mediodía ya aquí en Montevideo. Bueno, un gusto, Evaristo, conversar con ustedes, porque la figura de Mújica sin duda ha sido influyente en toda América Latina, así que también compartir la tristeza por su deceso. Así es, a los 89 años y un referente. Dinos por favor, Mauro, en general, podríamos dividirlo en dos temas, ¿no? La manera en que ejerció el poder, por un lado, y otro, lo que dejó en materia de avances sociales, democráticos, allá en Uruguay. Por favor, en el primer momento, un vistazo a lo que hizo José Mújica, que sabemos fue guerrillero, fue torturado, estuvo en la cárcel, una vida tremenda, intensa, la que vivió este hombre, ¿no? Sí, un hombre que muere a los 90 años, que desde que fue muy joven se dedicó a la política, primero a la política con armas, ¿no? Como decían en su momento los tupamaros de la guerrilla, era que hacían política a través de las armas. Le tocó en ese sentido padecer el golpe de Estado del año 73, caer detenido, ir preso, estuvo 12 años en prisión, una prisión que lo tuvo como rehén en condiciones infrahumanas, ¿no? Hay una película muy buena que está en la plataforma Netflix, que la pueden ver, que se llama La noche de 12 años, donde cuenta la peripecia suya y de los demás rehenes de la dictadura. Luego, a la vuelta a la democracia, Mújica se integra al Frente Amplio, la guerrilla depone las armas y se vuelve parte de la coalición amplia de izquierdas en el Uruguay, y él se dedica a construir un sector político, el Movimiento de Participación Popular, que tuvo algunas particularidades. Fue un sector que logró por primera vez acercar a la izquierda a muchas personas que venían de sectores populares y de sectores marginalizados de la sociedad, que antes nunca habían votado a la izquierda, ¿no? La izquierda uruguaya tradicionalmente estaba más asociada a los intelectuales, a las clases medias, y de la mano de Mújica, muchos sectores más de lo que aquí se llama el pobrerío rural, ¿no? De bolsones de pobreza grandes en el campo y también en las periferias de las ciudades, se acercaron a votar a la izquierda por primera vez gracias a la figura de Mújica. Y bueno, y luego en el 2009 llega a la presidencia. El segundo gobierno del Frente Amplio lo tuvo como presidente, y fue una época de muchas transformaciones, sobre todo de mucha mejora en el bienestar social, de mejora de los indicadores sociales y económicos, y de una proyección internacional que lo catapulta hasta el día de hoy a ser una figura que trasciende las fronteras, y quizá lo que más ha dejado ha ido más allá de las políticas públicas, sino de su pensamiento, de su postura filosófica frente a la vida, y son esos discursos, esas palabras, las que más han calado, sobre todo en la juventud, ¿no? de distintas partes del mundo, especialmente de América Latina.
Así es, recordamos también que durante su mandato hizo reformas como la legalización de la marihuana, la aprobación del matrimonio de personas de distinto sexo, que fueron pues de avanzada, ¿no? En esta América Latina, aquí en México, pues ahí vamos apenas sobre estos temas y bueno, esto fue ejemplo también. Recordábamos o hemos leído de cómo su mayor preocupación o pendiente, como él lo llamó, fue no haber hecho más por los pobres, que bueno, Uruguay, no sé, entiendo que es un país de 4 millones de habitantes, no sé cuánta pobreza haya y cómo la haya dejado en este aspecto. Bueno, sí, obviamente Mujica hizo mucho por los pobres, ¿no? Fue un gobierno en el cual la pobreza bajó de manera considerable, en el cual el empleo mejoró sustantivamente, pero sí, quedaron resabios, quedan asentamientos irregulares, que como le llamamos a las zonas, bueno, a las villas miserias, como se dice en Argentina, bueno, que era uno de los desvelos de Mujica, trabajó mucho por la erradicación de estos asentamientos donde no hay vivienda digna para las personas. Trabajó fuertemente, pero sí, la pobreza sigue siendo, sobre todo en su nivel más estructural, sigue siendo un pendiente en América Latina y en un país como Uruguay que tiene, si uno lo compara con la región, indicadores un poco mejores en materia de pobreza y de marginalidad. De todos modos, sigue siendo una realidad dolorosa en el continente, particularmente en las ciudades, la gente en situación de calle, la gente que vive en viviendas muy precarias y bueno, y a Mujica era algo que lo desvelaba cada día. Y bueno, otra cosa, vamos a la otra parte, la parte política, el legado que nos deja Mauro, un hombre que pues practicaba lo que decía, ¿no? Al inicio de esta entrevista decíamos, aquí en México hay mucho discurso de austeridad, pero en la práctica es otra cosa. Y un presidente que se hizo muy popular por observar ese modo de vida tan austero. Él decía que tenía lo suficiente para vivir. Eso nos recordó que también aquí en México hubo un presidente que intentaba decir lo mismo. No, no necesitamos lujos, con un par de zapatos, ¿qué más quieres? Pero la realidad era otra. ¿Qué podríamos destacar? ¿Qué nos podrías compartir de la imagen que se generó y que además fue fiel a ella? No era discurso solamente, era realidad objetiva. Sí, creo que es bastante poco frecuente, ¿no? En un político encontrar esa coherencia entre su discurso y su real estilo de vida. Si uno se remonta a esa década de gobiernos de izquierda, sobre todo en América del Sur, era un discurso que lo tenían todos, ¿no? El discurso de la austeridad, el discurso de la cercanía con el pueblo, de que los gobernantes se tenían que parecer al pueblo. En la palabra estaban casi todos los presidentes de izquierda alineados con esa idea, pero en la práctica uno veía que seguía habiendo unas enormes diferencias, seguía habiendo una gran opulencia dentro de los que manejaban el poder, incluso de los que se decían más cercanos al pueblo, ¿no? Y en el caso de Mujica, allí no había contradicción, porque él sostenía que él vivía de esa manera austera, porque a él le gustaba vivir así, que no era una cosa que él se imponía, que no era una penitencia, no era un sacrificio, sino que a él le gustaba vivir en su casa humilde, en su chacra, tener manejar el auto que él sabía manejar y tener el estilo de vida que él llevaba, la ropa cómoda que él usaba, la comida sencilla que le preparaba a su esposa, y que en eso él encontraba libertad, ¿no? Que en el no tener que vivir en la mansión presidencial, ni con coches de lujo, ni con choferes, ni con mayordomos, que todo eso a él le hubiera quitado libertad, ¿no? Tener gente dando vuelta por la casa todo el día. Entonces, había una convicción allí, no había un sacrificio, sino una convicción de que esa vida austera es una mejor forma de vivir, esa cercanía con la naturaleza, ese contacto con el campo, con los animales, con las plantas, algo mucho más cercano bueno, a una cosa más tradicional latinoamericana, ¿no? Que para la gente que vive en el medio rural, esa es la cotidianidad, ¿no? Es la vida normal, la vida en contacto con la naturaleza, con los ciclos de la naturaleza, con la lluvia, con el invierno, con el verano. Y Pepe hizo de eso una bandera, ¿no? Y bueno, en realidad el problema me parece que lo tiene el mundo cuando nos sorprende que una persona viva como vive la enorme mayoría de las personas de este planeta, ¿no? Sencillamente, pero bueno, es como que él decía a veces un poco eso, ¿no? Como que lo raro era que él fuera un bicho raro.
Así es, decía, ¿por qué se sorprenden si esto debería ser normal, no? El que quiera Cómo hacer vive la dinero, gente, pues ¿no? que no se meta a la política. Eso aplica muy bien también para México, déjame decirte, ¿no? Porque aquí mucha gente se mete a la política para hacer dinero, lamentablemente. Pero bueno, un hombre de excepción sin duda. Me gustaría preguntarte como uruguayo, ¿qué ves? Además del ejemplo, no solamente para ustedes, sino para el mundo de este hombre excepcional. Bueno, creo que para nosotros, para los uruguayos, es un día triste y también es un día como con un sabor agridulce, porque Mujica dejó mucho discurso, muchas enseñanzas. Era un hombre con un sentido del humor espectacular también, entonces siempre es difícil que no te saque una sonrisa, ¿no? Al recordar, porque uno ve los videos, ve los discursos y siempre había una ironía muy fina, siempre había un uso del humor. Entonces, es una persona que también tuvo una vida muy bien vivida, como vos lo decías antes, ¿no? No es un hombre que se haya ido joven, ni mucho menos, o sea, las vivió todas, las pasó todas. Entonces, cuando muere un personaje así, más allá del vacío que deja, creo que nos deja también como nos reconforta y es un ejemplo. Entonces, es una vida bien vivida. Y también el orgullo de que este compatriota que fue nuestro presidente también sea una inspiración para tanta gente en el mundo, ¿no? Y que han conocido al Uruguay a través de la figura de Mujica. Entonces eso es también un orgullo para nosotros. A mí me tocó vivir tiempo en el exterior, en distintos lugares, por estudio, por trabajo, y siempre la referencia cuando uno decía que era uruguayo era hablar de Mujica, ¿no? Entonces es un factor de orgullo para todos nosotros. Así es, y además también cuando se le detecta su enfermedad, según leemos, también con esa sobriedad y esa tranquilidad, ¿no? Se despidió sin dramas, todo lo que nace tiene que morir, ¿no? Les aviso que pues estoy enfermo y que ahora sí, por ahí leía yo que dijo que ya antes se le había acercado la parca, pero ahora sí llevaba la guadaña en ristre, ¿no? Y bueno, él sabía, estaba consciente y eso también es otra cosa que hay que reconocer y que hay que aprender y admirar. Mauro, pues gracias por este enlace. Ya por último, no sé si deseas compartir algún mensaje desde el pueblo uruguayo al mundo, a los mexicanos, que hemos visto también con pesar la partida de este hombre que nos deja su ejemplo. Ya tenemos un ejemplo, ya tenemos un referente, no tenemos palabras, tenemos ahí las frases, tenemos la filosofía y sobre todo el modo de vivir de un hombre honesto al que tanto aspiramos aquí en México y no solamente en México, en toda América Latina, que de vez en vez nos enteramos de fraudes por aquí, corrupción por allá y esto que no nos deja avanzar y ser verdaderas potencias en el mundo. Sí, sí, hay que escucharlo a Mujica y no alcanza solo con quedarse con la frase bien escrita o bien dicha y ponerla en una pared, ¿no? Hay que tratar de que esas palabras sean ejemplo y sobre todo bueno, de esa ética, ¿no? De la política que él siempre defendió, exigirla, ¿no? Exigirla como ciudadanos a nuestros políticos. No se puede esperar que todo el tiempo surjan hombres extraordinarios como Mujica, pero bueno, a los que son menos extraordinarios que él y les toca responsabilidades de gobernar, exigirles con una vara ética que venga de la ciudadanía, que esté bien alta y bien exigente. Así es, y no esperar otros 100 años que aparezca otro hombre como él. Vemos que hay madera en toda América Latina para que seamos así. No tenemos que esperar que alguien llegue. Nosotros mismos, con este ejemplo inspirador, con este ejemplo aspiracional, debemos de incluirlo en nuestra educación, sobre todo en la parte política, ¿verdad? Para saber que estos cargos pues son temporales, que estamos ahí para servir, bueno, los que lleguen, ¿verdad? Y no para servirse. Muchas gracias, Mauro Casa, analista político del Uruguay, nos dice que allá es el mediodía. Un abrazo para todo el pueblo uruguayo, en especial para ti. Gracias por esta colaboración especial desde el país, desde Uruguay, pues, hasta el estado de Morelos. Muchas gracias y ojalá nos veamos en otro momento. Un abrazo grande y gracias a ustedes por el interés.